Bienvenidos a todos y todas a esta tercera clase de la Diplomatura 2.0, que llamamos cariñosamente, y que tiene como objetivo generar conocimientos y herramientas para poder constituir una unidad de gestión capaz de poder acompañar los procesos productivos de los distintos municipios o de las distintas lugares y territorios que nosotros estamos transitando esta diplomatura. Buenas noches, Vanessa. ¿Cómo estás? Hoy vamos a trabajar sobre una temática bien interesante que tiene que ver en la importancia de ver el proceso de lo que llamamos el desarrollo local. La palabra desarrollo particularmente a mí me interpela desde muchos lugares y la he ido rastreando en mi vida desde las primeras tareas que me mandaba a hacer la maestra en la escuela primaria cuando me hacía hacer el desarrollo del cubo. Y en realidad tenía que ver con, en un plano, poner las 6 caras del cubo con sus solapas correspondientes y después armar la tercera dimensión, vendría a ser el cuerpo, ¿no? Uno pasaba de la figura al cuerpo. Y siempre lo puse como una analogía respecto de que el desarrollo local es eso, justamente es la tangibilidad de un proyecto llevado al territorio. Así que, bueno, vamos a desarrollar contigo esta noche la clase que escribiste basada en el documento de Daniel Arroyo. No sé si querés hacer referencia a cómo te moviliza a vos este documento. Bueno, el documento y la metodología que presenta Daniel Arroyo para poder implementar un proyecto práctico, ¿no? De desarrollo local en un territorio es bien interesante porque da elementos que se pueden seguir que nos permiten ir como siguiendo los pasitos para diseñar una estrategia de desarrollo local. En nuestro caso, pensar en ese diseño que acompaña a la unidad de gestión local, a través de ir analizando y clasificando nuestro territorio en los elementos que él presenta. Si bien presenta 5 elementos, hay un sexto, que lo vamos a ver en el encuentro próximo, que tiene que ver con materializar estos 5 elementos, ¿no? Cómo lo plasmo en un proyecto y cómo se hace carne ese proyecto. Pero el primer momento es pensar estos 5 elementos que nos traen diversas tips, o estos elementos nos traen dinámicas y datos para poder interpretar mi territorio de una manera ordenada. Así que metodológicamente a mí me encanta porque es uno de los autores, hay otros que también lo presentan, pero es uno de los autores que más sencillo lo presenta y me parece que abarca bien a distintos territorios. Bien, mira, mientras yo repasaba esta clase que habías escrito para la diplomatura, veía como concretamente cuáles eran esas herramientas que nosotros queremos que nuestros estudiantes de la diplomatura vayan obteniendo o se vayan apropiando para poder visibilizar los determinados lugares en los que van a intervenir. Y este documento específicamente clasifica de alguna manera perfiles justamente de los municipios en los que cada uno de nuestras diplomaturas se está llevando adelante. Y justamente tiene que ver con esto que se me escapaba la palabrita, que es el perfil del municipio, que nosotros en el interior, o sea, en el coloquio de nuestras propias prácticas dentro de la cooperativa Territorios en Desarrollo, lo llamamos la matriz productiva del territorio en donde estamos interviniendo. Pero en este caso Daniel Arroyo lo denomina el perfil. ¿Querés hacernos referencia a cuáles son estas condiciones del perfil? Bien, bueno, ahí lo que vos mencionabas estaba referido al primer elemento, que es el perfil del municipio, y nos introduce en esto que vos bien nos adelantabas, de que es importante ver qué actividad o qué
dinámica motoriza el desarrollo en ese territorio. Entonces, de alguna manera, busca interpretar el perfil productivo que tiene ese municipio, ese territorio, para poder ver si esa actividad económica que motoriza el desarrollo, quiere decir que moviliza, además de esa actividad económica, moviliza otras actividades y otros elementos, está presente en el territorio o si cambió a lo largo del tiempo. Por eso presenta algunas posibilidades, ¿no? Nos plantea que podemos estar en presencia de un municipio, de una región, un territorio que tiene un perfil definido. ¿Esto qué es? Que no ha variado en el tiempo, que no se ha modificado, que hoy tiene una actividad que es la que lidera la actividad económica del lugar. Por ejemplo, si hablamos de Capilla del Monte, como para decirles un lugar, podemos ver que es un lugar que tiene movimiento turístico, ¿sí? Entonces, quizás ese municipio, el perfil que motoriza el desarrollo es el turismo, lo ha sido antes, lo es ahora y es muy posible que sea en el futuro. Entonces, ese es el primer grupo de municipios o regiones o comunidades que encontramos, aquellas que tienen un perfil definido. Luego encontramos otra situación, el segundo tipo, digamos, son aquellos territorios, localidades o municipios que tienen un perfil en crisis. ¿Eso qué significa? Que lo que motorizó el desarrollo en ese lugar, aquello que promovió el desarrollo, que lideró para mover los otros elementos y dimensiones del lugar, el crecimiento del lugar, está en crisis. Entonces, o sea, ha cambiado, está cambiando, ¿no? Ya no funciona. Y ahí nos encontramos ante dos posibilidades. Aquellas que tienen un perfil en crisis abrupta, quiere decir que existía hasta un día y luego murió. Por ejemplo, podríamos hablar de el ferrocarril, cuando cerró en los pueblos. Quizás el ferrocarril era la actividad que motorizaba el desarrollo de ese lugar. Cierra el ferrocarril, se cae el perfil del municipio, ¿sí? Y otros municipios, podemos encontrar otra posibilidad, que son aquellos que están en crisis paulatina. ¿Qué significa eso? Que ya está funcionando cada vez menos esa actividad que motoriza el desarrollo, y entonces no existe un día en la memoria del territorio en donde digamos esta actividad dejó de funcionar, sino que fue dejando de funcionar de a poquito, ¿no? Que fue cambiando de actividad. El texto nos hace referencia a la producción primaria, ¿no? Que en algunos lugares se ha quebrado la producción primaria de algún tipo de grano y bueno, se ha modificado porque quizás hay otro tipo de plantaciones que necesitan otra cantidad de personas, necesitan otra movilidad que por ahí es mucho menor que la que venía estando. Entonces, bueno, va cayendo de a poquito, pero está en crisis, ¿sí? O sea, se encuentra en crisis. Y luego tenemos aquellos municipios, territorios o comunidades cuyo perfil no está definido. Esto quiere decir que la localidad, no quiere decir que la localidad no tenga un perfil, sino que no lo tiene definido. Queremos plantear que tiene varias actividades y todas motorizan un poco o se van turnando qué actividad es la que motoriza, ¿no? Entonces, este perfil, estos municipios con este perfil lo podemos encontrar más bien por ahí en el conurbano, ¿no? Que tenemos una mezcla de actividades en nuestro territorio, en el municipio, y no podemos decir es una la que lidera. Quizás la que lidera es un rubro, no un rubro un tiempo y luego otro rubro, digamos, no está definido el perfil. Es muy importante desde la perspectiva de desarrollo identificar cómo está el perfil de desarrollo del municipio, porque eso nos va a permitir poder pensar estrategias para llevar adelante un proyecto y una estrategia de desarrollo local. Y lo que quisiera mencionar es que más allá que en este primer elemento se habla mucho de la actividad económica que motoriza, es importante saber que tanto Arroyo, en su texto, como nosotros en la clase y como en la diplomatura, no estamos diciendo que lo único que importa en el desarrollo local es el crecimiento económico y lo económico. Para nada.
estamos planteando un elemento, ¿no? Y después vamos a ver que hay otros elementos que no tienen que ver con lo económico, porque ya sabemos que el desarrollo local tiene que ver con muchas dimensiones. Por supuesto que el crecimiento económico es importante, pero no es lo único, ¿no? Exacto. Vamos a ver en los otros elementos que hay más. Claro. Es muy claro esto del perfil porque en realidad tiene que ver con lo identitario, ¿no? Como que no, llevado por ahí al municipio en el que yo habito todos los días, que es el municipio de la costa, nosotros cuando nos presentamos, decimos somos un municipio turístico, es como que la carta de presentación nuestra es el municipio turístico y sabemos que pasan por debajo de esa concepción un montón de procesos productivos, pero que tienen como un denominador común en este aglutinante que tiene que ver con el turismo y que es muy importante. Entonces, bueno, particularmente nuestro perfil va hacia ahí, muy claro esto y muy necesario para poder generar estos planes estratégicos, ¿no? Ahora viene una segunda clasificación que también me parece muy interesante que describas, Vane, que es muy importante, es los tipos de municipios. Y esto lo decimos siempre cuando planteamos la diplomatura como una orientación y siempre hablamos con los tutores en esta cuestión de que tiene que dialogar este texto con el territorio porque también tenemos que entender en dónde estamos trabajando esta diplomatura, ¿no? Entonces, sabemos que hay municipios que son muy chiquititos, que están muy alejados. Lo tenemos, por ejemplo, a Hugo Carbonelli, que siempre él habla de Chaco, donde dice el interior del interior, y entonces hacer referencia a que estamos produciendo un texto para poder ser desarrollado en estas diferencias, creo que esta clasificación de Arroyo es interesante observar porque acá es donde definimos los tipos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahí lo que vos planteabas es justamente este segundo elemento, el tipo de municipio, que en realidad caracteriza, nos ubica en mirar la cantidad de población que tiene el lugar para poder definirlo como un municipio o territorio chico, mediano, grande, ¿no? Porque las estrategias que se llevarían adelante, por supuesto que cambian de acuerdo a la cantidad de población y también nos permite ver si es necesario que un municipio chiquito, un espacio chiquito, tenga que aliarse con una región para llevar adelante una estrategia de desarrollo. Quizás no alcance en un espacio tan chiquito poder llevar adelante tantas estrategias, pero sí aliado con otros actores. Entonces, esta clasificación nos sirve para poder interpretar esa realidad y también para, bueno, ubicar qué tipos de estrategias se puede pensar en cada uno. El primer grupo es el grupo llamado comunas, ¿no? Que son aquellos municipios que tienen hasta 2.000 habitantes. Entonces, estos municipios tienen en general en Argentina un componente fuertemente rural y quizás no existe un Estado local, sino que existe un comunero o que exista un delegado, quien esté representando el Estado local. Es probable, quizás hay distintas situaciones dentro de Argentina, pero lo importante es ver, el primer grupo son las comunas, hasta 2.000 habitantes. Luego tenemos el segundo grupo, que son aquellos denominados municipios chicos. Los municipios chicos son los que tienen una cantidad de población de 2.000 a 10.000 habitantes. Por supuesto que tienen un poco más de Estado local, pero por ahí tienen un encargado de cada área, ¿sí? O tienen un delegado, como en la situación anterior, pero bueno, tienen un poquito más de actividades que puedan desarrollar en forma más autónoma. Y tiene una fuerte dependencia de recursos, ¿no? Por supuesto, al igual que los primeros, porque en este caso, si fuera así, que tiene una fuerte dependencia de recursos de otra instancia, bueno, es difícil pensar una estrategia de desarrollo local solamente con ese espacio, con ese territorio, ¿no? Ahí, en estos dos tipos de municipios, es necesario y conveniente ampliar a región o aliarse con un municipio cercano, ¿no? Un espacio cercano. Después tenemos al tercer grupo, aquellos se denominan municipios grandes. Básicamente son los que tienen entre 10.000 a 100.000 habitantes.
Y acá sí hay una presencia de Estado local, con distintas áreas, secretarías, y hay organizaciones intermedias y de bases que ya se genera actividad en el territorio, puede haber espacios educativos como universidades, terciarios o sedes de universitarios, y tiene una estructura organizativa más consolidada. Luego tenemos en cuarto lugar aquellas llamadas ciudades intermedias, que son aquellas que van desde 100.000 a 250.000 habitantes. Además de haber más recursos, por supuesto, y más Estado local, más presencia, más secretarías, la problemática social va a tener una estructura diferente también, ¿no? Al tener mayor cantidad de habitantes, y las políticas sociales empiezan a aparecer con más fuerza, así como también los problemas y las estrategias vinculadas a la seguridad, ¿no? Y a los servicios. Y por último tenemos a las regiones llamadas áreas metropolitanas, los municipios llamados áreas metropolitanas, que son las localidades de más de 250.000 habitantes, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona donde yo vivo, Merlo tiene 700.000 habitantes, Moreno anda por ahí. Entonces, estamos hablando de aquello llamado áreas metropolitanas con las problemáticas puntuales de las áreas metropolitanas, que si bien tienen una fuerte presencia de recursos, también tienen bastantes dificultades en torno a problemáticas sociales y menos vecindad, digamos, ¿no? Menos cercanía entre sus habitantes. Hay organizaciones sociales, seguramente espacios educativos de diversa índole, pero bueno, tienen otra problemática que hay que abordarla en torno al desarrollo local. Y en las áreas metropolitanas, así como en los municipios chicos, en ambas márgenes, ¿no? Los más chiquititos y los más grandes, pensar el desarrollo local es todo un desafío, porque hay distintas problemáticas, por supuesto, distintos desafíos, pero hay que pensarlo en torno a cómo se organiza el desarrollo local, porque tiene sus dificultades, pero es posible planificándolo, ¿no? Bien, es interesante esta mirada respecto de el tipo de municipio en el que nosotros estamos pensando el proyecto o pensando la unidad, y poder compararlo con el mapeo que venimos trabajando de la diplomatura del primer año, donde nosotros pusimos los actores. Bueno, entonces ahora ya específicamente que tenemos mapeado los actores, también tenemos que ver cuáles son estas características respecto de las acciones que pasan dentro del territorio para poder ir mejorando este nivel de análisis y poder llegar a un dispositivo de intervención más ajustado a las necesidades que nos estaría demandando el territorio. Entonces ahora ya estamos buscando otra característica interesante que nos va a dar mejor nivel de análisis. Y bueno, en tercer lugar, y ya que es una sistemática, ¿no? Una vez que ya tenemos visto el perfil, tenemos de alguna manera delineado el tipo de municipio, tenemos que entender cómo es el circuito de lo económico en eso, ¿no? Porque ahora se va a visibilizar bien entre lo chico y lo grande, como vos decías, cómo son estos circuitos económicos, ¿verdad? Bien, sí. Ese tercer elemento, que son poder mirar, identificar los circuitos económicos del territorio, está basado, se caracteriza por poder comprender qué sectores económicos están presentes. Entonces, seguramente vamos a encontrar un sector de la economía popular, economía social y solidaria, aquellos emprendimientos, grupos asociativos, cooperativas que llevan adelante actividades autogestivas, actividades económicas, emprendimientos. Después vamos a encontrar también dentro del sector productivo, digamos, a aquellas empresas, ¿no? que realizan alguna actividad en el territorio. Y ahí, digamos, con esos dos grupos, estaríamos hablando de cuál es el mundo de lo productivo en el territorio, ¿no? Esos son los circuitos económicos del territorio vinculados al ámbito privado, digamos. Pero tenemos que tener presente que también hay otros sectores en el territorio, porque encontramos actuando la economía pública, ¿no? Si estamos en un territorio que tiene, por ejemplo, una sede de YPF o la acción de YPF o
un aeropuerto en donde opera Aerolíneas Argentinas, o distintas empresas vinculadas al Estado, estamos ahí viendo el movimiento de la economía pública, y eso también forma parte del circuito económico, ¿sí? Y también vamos a encontrar diversas servicios públicos, que algunos pertenecen al ámbito de lo público y otros pueden estar en el marco de alguna organización que lleva adelante esas actividades. Por ejemplo, podríamos estar en la provincia de Buenos Aires, el servicio de agua en algunos municipios en los municipios de la provincia, lo lleva adelante una empresa estatal. En cambio, en otros espacios, en otros lugares, puede ser una cooperativa que lleve adelante el servicio de agua. Lo mismo, bueno, en algunos lados el teléfono se provee por una empresa como Telefónica, etcétera, y en otros hay una cooperativa brindando el servicio. Fíjense que hay distintos prestadores de servicios que pertenecen a distintos sectores. Cuando podemos reconocer a los sectores, a todos los circuitos económicos del territorio, y los podemos clasificar, nos va a permitir ver cómo se mueve la economía en nuestro territorio. Esta perspectiva que les estamos contando es lo que llamamos economía plural. ¿Por qué? Porque reconoce como circuito económico no solo al ámbito privado capitalista, o sea, a las empresas privadas, sino que también reconoce el funcionamiento de la economía pública y el funcionamiento de la economía del sector social, ¿no? Las cooperativas, las mutuales, los emprendimientos, la economía popular. Esos tres grandes sectores operan económicamente y, bueno, hay que reconocerlos en el territorio y saber qué fuerza tiene cada uno y cómo podemos acompañar el desarrollo de la economía popular, social, ¿no? Que es la que quizás estamos abordando con la diplomatura y con la unidad de gestión local, ¿no? Totalmente, exactamente, es específicamente esto, ¿no? Parece como que volvemos siempre a la primera clase de la diplomatura del primer año, que es quiénes son los actores y las actrices de la economía social, porque se necesita el reconocimiento, ¿no es cierto? Bien, y siguiendo con la caracterización de los tipos de municipios, hay un cuarto punto, un cuarto aspecto, ¿no?, que destaca Arroyo en este documento, que tiene que ver de cómo gestiona el municipio, en este caso, el modelo en el que lleva adelante su política, ¿no es cierto? Claro, ese es el cuarto elemento, que tiene que ver con el modelo de gestión que existe en ese territorio. En la perspectiva de Arroyo, tiene muy internalizado que quien lidera el desarrollo es el Estado local. Cuando no lo hace, hay que trabajar para que pueda tomar ese protagonismo. En el marco de eso, aparece como central entender cuál es el modelo de gestión que tiene ese Estado local. Y ahí entonces aparecen otros ítems dividiendo este modelo de gestión para poder entender qué modelo de gestión tiene, porque la gestión tiene varias aristas, ¿no? Una tiene que ver con si hay capacidad técnica y voluntad política para el desarrollo local, ¿no? Si hay capacidad técnica, instrumentos técnicos, gente, personas, empleados, funcionarios que puedan técnicamente acompañar y liderar el proceso de desarrollo local, y además si hay voluntad política de hacerlo. Esto tiene que ir junto, ¿sí? Uno sin lo otro no prospera demasiado, ¿no? Entonces hay que trabajar en esos ambos aspectos. Esos aspectos sería el primer punto del modelo de gestión. El segundo punto es cómo es el modelo de estilo político. Y el estilo político tiene más que ver con cómo se gobierna en ese lugar. Hay tres tipos de estilo político, según esta perspectiva de Arroyo. Uno es el modelo centralizado, aquel en el que el municipio planifica y ejecuta las acciones que quiere llevar adelante en el territorio. O sea, no abre el juego. Es un modelo no participativo. Ese es un modelo centralizado. Luego tenemos el modelo descentralizado. Parte de la base que quien está más cerca del territorio es quien conoce las necesidades y entonces planifica
y hace el gobierno local, pero comunica las acciones que va a llevar adelante a los actores del territorio. Y el tercer, y a veces en este segundo modelo, a veces también invita a las organizaciones y actores del territorio a ejecutar alguna política, pero no se meten en el diseño, ¿no? Y el tercer modelo, para nosotros el más interesante, es el llamado modelo de gestión asociada. Y este modelo lo que hace es abrir la planificación, el diseño y la ejecución de las distintas políticas, programas y sobre todo, pensando en el desarrollo local, el diseño, la ejecución y la planificación y la ejecución del proyecto de desarrollo local en forma asociada con los actores del territorio, ¿sí? Entonces, interesante entender bien qué estilo político hay, hasta dónde tenemos que avanzar para que eso pueda darse de una manera lo más sano posible para el territorio, lo más participativo para el territorio. Claro, la palabra es participativo. Hay otra. La palabra es participativo, decía, porque justamente lo que tenemos que, o sea, para que este gobierno pueda entrar en diálogo, debe generar espacios de encuentro para poder escuchar. Claro. Y otra cosa que hay que mirar, que también afecta al modelo de gestión, es quiénes son los actores involucrados, ¿sí? Y ahí va a tener que ver con el tipo de modelo. Si hablamos de un modelo centralizado, los actores, como no participan muchos, los actores involucrados en un proyecto de desarrollo local en un municipio así, va a ser solo el municipio. En el segundo modelo, el descentralizado, hay más vinculación con las organizaciones sociales y con actores del territorio. Pero el tercer tipo de modelo, el de gestión asociada, supone una articulación entre los diversos actores del territorio, entre los dos niveles, el ejecutivo y las organizaciones y actores del territorio, y si bien es más difícil de llevar adelante porque hay que llegar a acuerdos, por supuesto compromete otro tipo de acción y es más durable la estrategia de desarrollo local porque tiene un compromiso de varios actores. Así que importante entender que un tipo de municipio cuando tiene un modelo de gestión determinado, bueno, también nos va a marcar los alcances y las posibilidades que tenemos con un proyecto de desarrollo local, ¿no? Bien, bueno, y ya para terminar, vamos a distinguir en este caso al quinto ítem o a la quinta clasificación, que para mi entender está totalmente asociada a estos modelos que estuvimos describiendo anteriormente, ¿no? Que tiene que ver ahora cómo este municipio gestiona la política social, porque entonces en virtud de la perspectiva política, cómo va a generar en este caso, las políticas públicas y las políticas sociales para poder acompañar esos procesos del desarrollo local. Sí, eso es. El quinto elemento es definir las políticas sociales locales, conocerlas, ¿no? Entender qué tipo de políticas sociales se llevan adelante, cuáles son esas políticas sociales locales y cuáles vienen dadas por otra instancia de gobierno y cómo se llevan adelante en ese territorio, ¿no? Por ejemplo, las políticas alimentarias, las políticas vinculadas a lo socioeconómico, como ser emprendimientos, cooperativas, cómo se acompaña ese desarrollo, otras políticas vinculadas a la capacitación, ¿no? A la formación en el territorio y también a los programas de empleo, ¿no? La vinculación de las personas del territorio con la formación para el trabajo y el vínculo con las empresas y el sector productivo para vincularse a través de un empleo. Esas políticas que se lleva adelante en el territorio, hay que mirar, analizar cómo se vienen dando y cómo queremos que se crucen y que integren este proyecto de desarrollo local que estamos planificando, ¿no? Y cómo, pensando en la unidad de gestión, cómo la unidad de gestión puede interpelar la forma en que se llevan adelante esas políticas y modificarlas, transformarlas en acciones, si fuera necesario, ¿no? En acciones que tengan esa participación de la que estamos hablando, ¿no?
Perfecto, bueno, tenemos bastante material para trabajar en esta clase, como veremos. Creo que siempre son fortalecedoras de los conceptos que venimos desarrollando y es interesante porque son, si bien son conceptos, se traducen en herramientas para poder generar estas cuestiones de intervención. Bueno, esperamos que les haya sido claro y te agradezco un montón, Vanessa, por este momento. Bueno, gracias. Importante en este último, me olvidaba decir que tiene mucho que ver con las políticas sociales que se mapearon y que se trabajaron, como decías vos al inicio de este encuentro, en la formación anterior y en esta formación en particular en el primer encuentro, ¿no? Así Exacto. Que ese círculo se viene dando cada vez más intenso. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias.